Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, ya llevamos contando 19 días en que estamos en esta etapa de apertura desde el punto de vista de los pasos, ¿cierto?, que tenía este plan del gobierno respecto ahí a la pandemia. 19 días donde se eliminaron las últimas restricciones que nos quedaban desde el punto de vista de esta emergencia sanitaria, que fue el uso obligatorio de la mascarilla, también los aforos, muy importante, y por supuesto también algo que quizás fue parte de lo más criticado por algunos también expertos, el tema del pase de movilidad. Así que para conversar acerca de cómo hemos ido avanzando durante estas semanas tras estos cambios, estos últimos cambios, estamos ya en contacto con el Seremi de Salud de la región del Biobío, Eduardo Barra, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Seremi, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Lendy. Estamos muy bien. Agradecido de poder participar en una entrevista con ustedes para informar a la comunidad. Muchas gracias, Seremi, por contestar nuestro llamado. Bueno, yo lo mencionaba, ¿cierto? Ya llevamos 19 días con estos últimos cambios, las últimas restricciones que nos quedaban de la pandemia, y a nivel nacional se han visto de forma más fuerte cómo también han ido aumentando los casos durante los últimos días. ¿Cómo es la evaluación que se realiza a nivel local respecto a estos últimos cambios y cómo ha ido afectando también quizás en las cifras, lo que tiene que ver con, principalmente lo más relevante que tiene que ver con el uso obligatorio de la mascarilla, y también hoy día el tema del pase de la movilidad que se eliminó? Mira, en primer lugar, recordar que nosotros estamos viviendo en pandemia, que la pandemia no ha terminado y que probablemente se quedará en nuestras vidas durante varios años todavía. Ahora, en ese contexto, lo que se ha podido hacer a partir del 1 de octubre es fruto de lo hecho previamente. Y ese previamente significa todo el esfuerzo realizado en vacunación y en los controles generales que hemos tomado como Ministerio de Salud, como Gobierno de Chile y como población. Debemos reconocer de que hay gran responsabilidad de nuestra población en ello. Ahora, esperábamos que posterior a la liberación de mascarillas se produjera una leve alza de casos. Y eso ha sido la tónica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque indudablemente todavía, a pesar de la alta tasa de vacunación que tenemos en la población nacional, hay grupos que no se han vacunado y que pueden ser reservorio de fuentes de contagio. Con todo, la evolución que estamos viendo es que la tendencia se mantiene y no esperamos un brote de significación en este periodo, salvo que aparezca alguna variante del virus Omicron, un linaje distinto, que sea muy poco susceptible a las defensas generadas por las vacunas que hemos puesto actualmente. De ahí la importancia también de la nueva vacuna que estamos aplicando en Chile hoy día. Ahí también, Seremi, ¿se podría hoy día también, o va a haber alguna fecha plazo para decir a lo mejor cambiar algún tipo de medida? Algunos expertos hablan de lo que sería a lo mejor el uso de la mascarilla en lugares como el transporte público, que a lo mejor hay lugares donde debería seguir operando este elemento de protección personal. Nosotros a nivel país y a nivel regional también hemos insistido en la recomendación de usar mascarilla en lugares de aglomeración, particularmente en lo que significa el transporte público y privado. Pensamos que justamente al permanecer durante un periodo importante de tiempo las personas en forma conjunta, puede favorecerse la probabilidad de contagio. Ahora, un detalle que no es menor recordar: la mascarilla no solo nos protege contra el COVID, también nos protege contra otras infecciones respiratorias. Y lo que nosotros estamos viendo en un recuento epidemiológico aquí en la región, hecho al lunes de esta semana, es que lo que más anda circulando hoy día en el ambiente desde el punto de vista viral es influenza A, metaneumovirus y posteriormente COVID. COVID nos supera el 26% de los casos. De ahí que no hay que olvidar que la mascarilla es una herramienta
que nosotros tenemos que usar en primer lugar obligatoriamente en todo centro de salud de atención clínica, ¿ya? O sea, hospitales, consultorios, clínicas, y es una herramienta que debemos mantener con nosotros precisamente para todos estos lugares de aglomeración o lugares donde se produce una reunión donde hay asistencia masiva. Lo ideal es que eso no nos olvidemos, porque es un refuerzo para el control tanto del COVID como de otras infecciones respiratorias, como digo, como la influenza y otros tipos de virus, incluso de otro tipo de enfermedades, sobre todo en la población más susceptible. Y cuando hablamos de población más susceptible, son las personas que tienen más de 60 años, que tienen enfermedades crónicas y algunas enfermedades que debilitan su sistema inmunológico, los enfermos renales crónicos, por ejemplo, los dializados, los trasplantados, en fin. ¿Sí? Así es que no debemos olvidar que eso hay que mantenerlo presente en nuestra vida. En general, lo que detectamos, Leslie, es que nuestra población ha tenido bastante responsabilidad y ha recibido el mensaje. Ahora tenemos que ir evaluando día a día, porque en ningún caso esto, que es una medida que se ha tomado producto de la evolución de la pandemia en Chile, no puede tener algunos retrocesos. Indudablemente que sí. Depende precisamente de la evolución. Ahora, nos acercamos a un periodo estival. Está mejorando también el clima en nuestra zona. Eso también nos permite ventilar las casas y proyectar tener una actividad económica y posteriormente también en verano, ojalá, lo más normal posible. Ahí también, Seremi, bueno, se anunció ya los grupos objetivos que se van a inocular con esta vacuna bivalente. ¿Qué pasa también con quienes a lo mejor con la vacunación de las dosis previas? ¿Esto sigue funcionando? ¿Hasta qué momento estos grupos pueden todavía tener acceso a esta vacuna, considerando que ya está comenzando a operar esta otra vacuna bivalente con estos grupos priorizados de salud y también las personas con sistema inmunodeprimido? Sí, la verdad es que nosotros hemos mantenido la actividad en la atención primaria de salud, en los servicios de salud en general, y también con una discreta reducción, pero también como actividad propia de la Seremi de Salud respecto de la persistencia, tanto en vacunatorios como también en la búsqueda activa de casos, en particular en situaciones específicas como son los brotes escolares o laborales. Nosotros mantenemos la vacunación para que se reciban el primer refuerzo o tercera dosis, como se le ha llamado, y el segundo refuerzo a la población. Y eso lo vamos a mantener inalterable, al menos de aquí a fin de año. Ahora, respecto de la vacuna bivalente, en este momento ya iniciamos su inoculación, particularmente a grupos de riesgo mayor, los enfermos crónicos con enfermedades que alteren su inmunidad y su capacidad de respuesta ante las infecciones, y también al personal de salud que tiene trabajo directo con pacientes en el área clínica. Esto está en este momento activo y vamos avanzando a paso firme. Posterior al 6 de noviembre, probablemente vamos a aumentar la cobertura a personas mayores de 60 años y a otros grupos de riesgo como los susceptibles de enfermedades respiratorias, en fin. Eso es un tema que vamos conversando habitualmente entre Ministerio y Seremi de acuerdo a la evolución que vamos viendo. Pero hasta la hora, la vacuna bivalente se puede inocular a mayores de 12 años, y lo importante para que nuestra población lo tenga muy claro es que esta vacuna tiene efectividad fundamental en la cepa Omicron, que no es cubierta por las otras vacunas que hemos puesto, las vacunas originales, que estaban dirigidas esencialmente a la cepa Wuhan, que es la primera cepa que se conoce en el mundo, que fue predominante en la primera instancia. Hoy día la Omicron es la dominante en Chile y también en el resto del mundo, y cuidado, que hay algunos linajes de variantes de esta cepa que prácticamente no son inhibidos o no son los pacientes inoculados con las vacunas originales capaces de protegerse de ella
cosa que se ha visto en el primer mundo. Y nos preocupa a nosotros, como Ministerio de Salud, el hecho de que nuestro país ya abrió sus fronteras y probablemente tengamos visitantes del extranjero y del primer mundo, sobre todo en la zona sur y austral del país, ahora que viene todo el periodo de vacaciones y de verano. De ahí que es tan relevante que se asuma también la vacuna bivalente como parte de nuestro programa de vacunación y de cada una de las personas a los cuales vaya dirigida. Buenos días, Seremi, le habla Alfonso Levet. Alfonso, muy buenos días. En el mismo sentido de lo que estaba comentando usted, ¿cuál es o va a haber alguna reevaluación de la efectividad de las primeras vacunas que se están suministrando y hasta qué fecha se podrían seguir inoculando personas con esas vacunas? Porque los especialistas dicen lo mismo que afirmaba usted, es decir, estaban hechas en base a las primeras variaciones y las variantes ahora actuales, las dominantes BA4 y BA5, aparentemente pudieran ser no tan efectivas contra eso. De hecho, los test antígenos aparentemente no lo están detectando. ¿Hasta cuándo se va a estar administrando estas vacunas? Por lo pronto, tal como te señalaba, hasta fin de año. Esa es la primera definición que tenemos como ministerio. Ahora, la pregunta que tú haces tiene una respuesta en la práctica cotidiana que nosotros vivimos y en la realidad de la incidencia y prevalencia de las infecciones de COVID. O sea, claramente las vacunas nos han permitido en forma muy clara reducir el impacto de gravedad de la infección de COVID. No es lo mismo, y los que vivimos la infección de COVID del año 2020 no tenemos nada que reflejarnos respecto de los que están viviendo la infección de COVID del año 2022, con las vacunas dirigidas para la cepa original. En la gran mayoría de casos, la posibilidad de llegar a la unidad de cuidados intensivos es mínima hoy en día, comparado con las tasas que tuvimos de ingreso a las unidades de cuidados intensivos por la gravedad de la enfermedad durante el año 2020 y durante todo el periodo en que no ha habido vacuna. Y también lo vemos hoy día en casos aislados de personas que no se han vacunado, que incluso pueden morir y están muriendo. Nosotros seguimos teniendo mortalidad en pacientes no vacunados y en algunos pacientes inmunodeprimidos por diversas causas. Ahora, ese es el elemento empírico más concreto para decir que la efectividad de las primeras vacunas ha sido muy relevante en la realidad nacional y también mundial. Ahí, Seremi, también en esa línea, entonces, ¿va a haber algún tipo de campaña también para quienes hoy día no tienen ninguna dosis o se quedaron con la primera y la segunda, en base precisamente a eso, de que usted lo decía, estamos todavía en pandemia y quizás los casos, y a propósito de las vacunas, nos han ayudado para que esta situación, desde el punto de vista de del uso de las camas críticas, no estemos colapsados, pero de todas formas hoy día sigue muriendo gente. Son hoy día los no vacunados, también la población que está en mayor riesgo. ¿Va a haber algún tipo de campaña también para que de aquí a fin de año al menos este grupo siga accediendo a las vacunas y siga también teniendo conciencia de que están hoy día también en una situación de mayor riesgo? Estamos informando cotidianamente a nuestra población, estamos insistiendo por todos los medios digitales y también por los medios de comunicación habituales. El que hoy día estemos conversando con ustedes obedece también a nuestro esfuerzo de poder informar verazmente a nuestra población para que asuma conductas de menos riesgo. Y eso implica, en el caso de esta pandemia, que como digo, no ha terminado, el que nos vacunemos y que mantengamos las medidas de cuidado. Nos va a seguir acompañando. Nadie está libre de tener una enfermedad debilitante desde el punto de vista inmunológico. Se los puedo decir como clínico en la medicina. Y eso puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Alguien diagnosticado de un cáncer tiene que asumir, por ejemplo, una terapia inmunosupresora o quimioterapia, y eso implica aumentar su riesgo de infección de cualquier tipo, incluido el COVID. Y es muy importante que estemos preparados para enfrentar esa situación. De ahí que el llamado a la población es ese: asumirse con responsabilidad. Nosotros, como país, hemos tenido una maduración de todo este proceso que ha significado la pandemia, y por ende también yo diría la mayoría de la población, ¿no? La gran cantidad de población nuestra está asumiendo con responsabilidad esto. Son un pequeño grupo de población que todavía no asume
la importancia que tiene protegerse, porque también, junto con la protección individual, protege a su comunidad. Seremi, una última pregunta breve en relación a las personas que se contagiaron antes de la llegada de las vacunas. ¿Existe algún programa de seguimiento para el tratamiento para aquellas personas que quedaron con secuelas antes de siquiera contar con las vacunas en el país? Así es. Indudablemente que una de las medidas que ha tomado nuestro gobierno hoy día ha sido empujar un conjunto de medidas para poder dar tratamiento particularmente a las personas que tienen secuelas de la infección de COVID. Y esto se ha incorporado desde ya al auge. Hoy día ya a nivel ministerial y por supuesto en la expresión en redes asistenciales, hay un programa que permite abordar esta problemática porque existen pacientes. No son afortunadamente una gran cantidad, pero existen pacientes que tuvieron profundas secuelas, que les significaron estar un mes conectados a ventilación mecánica, en otros casos con circulaciones extracorpóreas del tipo ECMO, para poder sobrevivir. Y por supuesto han sobrevivido, pero con secuelas neurológicas, neuromusculares, y todo esto se debe enfrentar con planes de rehabilitación y una serie de terapias también farmacológicas. Para ello se ha dispuesto precisamente este programa y se ha asumido como auge y por ende con todas las implicancias que tiene desde el punto de vista de cero costo y de medidas a nivel de los servicios para poder enfrentarlo con el recurso necesario. El Seremi de Salud de la Región del Biobío, Eduardo Barra, en conversación en Mesa de Noticias de lo que ha sido este balance de estos 19 primeros días, también con esta fase de apertura y todo también como también ha seguido esta vacunación, la normal y también lo que se viene con la bivalente. Así que muchas gracias, Seremi, por estar en conversación con Radio El Conquistador Concepción en este día miércoles. Muchas gracias, Leslie. También agradecer a Felipe. Sin duda es un agrado estar conversando con ustedes y como les decía, nos interesa informar verazmente a nuestra población. Así es que esperamos contar con ustedes. Así es, como siempre tiene las puertas abiertas aquí en el programa Mesa de Noticias y por supuesto también en la radio. Que tenga muy buena jornada, Seremi. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Chao. Sí. Bueno, parte importante de lo que mencionaba entonces, que quienes no han accedido entonces a esta vacunación normal o a lo mejor todavía quieren acceder a su tercera o cuarta dosis, pueden hacerlo entonces de aquí a fin de año. Va a estar todavía esto disponible y de forma paralela entonces también se va a estar avanzando en lo que es la vacunación bivalente, que recordemos trae entonces tanto para la cepa Wuhan como para la Omicron, y esto tiene grupos priorizados que a la fecha ya se están inoculando, personal de salud y también personas inmunodeprimidas. Así que ahí también es parte importante de lo que se viene respecto a la vacunación, porque recordemos que la pandemia sigue, el virus sigue circulando, por lo tanto también hay que tener medidas de protección y que la mascarilla no solamente sirve para el COVID-19, también sirve para otro tipo de virus respiratorios que también están con alta circulación. Es la sensación que la circulación viral está bastante alta en relación a otras enfermedades más simples. Uno, claro, al primer síntoma corre a tomarse un PCR porque existe la aprehensión de que pudiera ser un coronavirus. Así es.